4 mujeres permanecen desaparecidas y otras 4 han sido asesinadas en la región del Biobío durante este 2024. Una de ellas es Daniela Olate, de 23 años, quien ante la falta de locomoción colectiva que hay en el sector rural donde vivía, abordó el auto de un desconocido que ofreció llevarla a su casa y fue asesinada. Lo más trágico es que hace 11 años, cuando ella era una niña, había denunciado ante los medios la falta de transporte público en su lugar, problema que persiste hasta hoy y que finalmente terminó costándole la vida. ¿Qué hay detrás de la muerte de una joven de 23 años que toma un aventón ofrecido por un hombre y quien finalmente la asesina en un sector rural de la región del Biobío? Ella me llamó la atención físicamente. Me gustó su cuerpo y ella en general, porque era flaquita y bajita. Chilevisión Noticias tuvo acceso a la declaración completa de quien mató a Daniela Olate, una mujer llena de sueños, de anhelos, de un futuro más que prometedor. Le pedí el favor que le fuera a dejar remedio a su abuela Juana. No pasaba la micro, por eso Daniela aceptó el ofrecimiento de su asesino confeso. Falta de locomoción que ella denunció, increíblemente, cuando tenía 12 años. Si no pasaba el bus, teníamos que esperar hasta las 9. O irse para la casa, o parar autos desconocidos, e irse para la escuela. Ese día hacía frío. Ella estaba muy arropada, de la cabeza a los pies. Para que venga alguien a decirle que se veía linda y que porque estaba delgadita le llama la atención. No es el hecho de la ropa el que hace que un hombre tenga malas intenciones contigo. Es triste para mí hablar mucho del tema porque me llega a lo más profundo. Porque hasta el día de hoy siento que ella va a llegar. No me resigno que ella esté muerta. Es muy difícil imaginar lo que siente Claudia, menos explicar lo que esta mamá y su familia sufre desde aquel 16 de julio pasado. Son días imposibles, de un dolor inmenso, semanas de entender qué pasó tras esa última vez que vio salir a su hija de su casa. Ella se fue y me arrebataron mi mayor tesoro. Mi corazón ya no está completo porque ella formaba la mayor parte de mi corazón. Pasan los autos por la carretera, pero no el recuerdo de Daniela en el paradero de la población San Jorge, a unos 20 minutos de Concepción. Hace más de 4 meses que de aquí salió, en un viaje sin retorno, donde Daniela fue asesinada dentro de un vehículo en movimiento por un hombre que confesó cada uno de los detalles del crimen. Le pedí el favor que le fuera a dejar remedio a su abuela Juana. ¿Su abuela dónde vive? En el paradero del Álamo, antes de llegar a Florida. Daniela transitó por este mismo camino para un acto tan noble, de tanto cariño, de tanto amor, como ir a dejarle medicamentos a su abuelita. Cruzó la calle y empezó a esperar esa micro que, como siempre, nunca llegó. Es ahí cuando acepta el ofrecimiento de una persona que venía en un auto rojo. Ella me pidió acompañarla y yo le dije que no podía porque tenía que estudiar, porque al otro día tenía un certamen. Y Daniela me dijo, bueno, tú haces el aseo mientras yo voy y yo llego a hacer almuerzo. Un almuerzo que un hombre no le permitió preparar, que además le arrebató la vida, los sueños y anhelos a una joven de 23 años. ¿Cuál fue la razón? ¿Por qué lo hizo? Todo está en su confesión, a la que tuvo acceso Chilevisión Noticias. A solo kilómetros de Concepción, pero muchas veces ha llegado tarde al colegio porque para transportarse depende de los buses interurbanos. Si no pasaba el bus, teníamos que esperar hasta las 9. O irse para la casa, o parar autos desconocidos, e irse para la escuela. Sí, es Daniela, cuando tenía 12 años. Como escolar levantaba la voz por ella y todos sus compañeros de la escuela Fundo Chanco, que también queda en un sector rural. Ya desde esa época había problemas en la locomoción. Los buses no pasaban con la frecuencia necesaria. Obligadas y obligados tomaban cualquier auto que los llevara a destino. Cuando chica acá, cuando iban a la escuela de Chanco, ahí era peor los buses.
horrible. Pasaban lleno, pasaban de largo, al final bajaban vecinos de aquí y en esos vehículos ellos. Por eso sale en una entrevista cuando tiene 12 años diciendo que los buses no le paraban. Daniela siempre fue muy querida por su familia, por sus vecinos, sus compañeros. Siempre alegre y atenta para ayudar a quien lo necesitara. Ella era así, favor que se le pedía, favor que hacía. Era una linda persona. Estos videos son clave. Muestran el trayecto que hizo José Morales, el autor confeso del asesinato. Salió desde su casa en Florida camino a Concepción. Ahí se encontró con la joven que ya había entregado los medicamentos a su abuelita. Ofreció llevarla, Daniela se subió y comenzó ese fatídico trayecto en auto. Este es el lugar exacto donde José Morales dejó el cuerpo de Daniela Olate. Como ustedes pueden ver, es un bosque que está muy alejado de la carretera. De hecho, hay que manejar varios minutos para poder llegar acá. Lo que hace él es que toma el cuerpo de Daniela y lo deja en ese sector. ¿Cómo sabemos esto? Porque él mismo lo confesó. Ella me llamó la atención físicamente. Me gustó su cuerpo y ella en general, porque era flaquita y bajita. Después de pasar el paradero donde ella esperaba locomoción, Morales se dio la vuelta en un sector de casas prefabricadas. Se tomó algunos minutos en ese auto rojo Corolla del 90. Acá decidió llevarla según su propia declaración. Pensando si volvía a buscarla al paradero de Los Álamos y me ofrecía trasladarla con la finalidad de hacerme el lindo, es decir, hablar con ella y saber más. Y después, según lo que se diera en la conversación, ver sus fotos y publicaciones. Para quien estuvo presente en la confesión, Morales es un caso particular. Llama mucho la atención una persona tan frívola, una persona con falta de empatía, una persona que se siente con la atribución de dañar a una persona solamente porque no quiere estar con él. La falta de locomoción en los sectores rurales de Chile es un problema que nadie ha podido solucionar. Pasan y pasan los años y la frecuencia de buses es baja, tal como dijo Daniela a sus 12 años. No hace falta andar mucho por la carretera para encontrar a personas como Francisca, profesora de Educación Física de la Escuela Millamávida, que queda entre Florida y Concepción. La locomoción es bastante lenta, muy poco expedita y la mayoría de los buses pasa cada media hora. Ahora mismo tuvimos un percance de que se nos pasó el bus, entonces tengo que esperar bastante rato más. O sea, son las 2, van a tener que esperar hasta las 2:30 para que pueda pasar el tren. Exacto. Menos, hay buses cuando es feriado domingo. Por eso, fuimos a la Seremi de Transportes de la región del Biobío para preguntar por qué pasa esto. Esto responde, de alguna manera, a la oferta y la demanda. Al existir una disminución de pasajeros los fines de semana, evidentemente que también los empresarios del transporte disminuyen su oferta de transporte en esos días y en algunos horarios. La interrogante que viene es obvia, porque el Seremi de Transportes no puede obligar a las empresas a sumar buses y así mejorar la frecuencia. La respuesta está en la regulación del tramo Concepción-Florida. Es la más general que tiene Chile en estos temas de transporte y en ella los privados tienen la facultad de ajustar la oferta de servicios, así como las tarifas, a lo que ellos consideren suficiente. ¿Qué dicen los representantes legales de la empresa de buses? A eso, al término de este reportaje, antes hay que seguir revisando la declaración del autor confeso y las pistas que dejó para ser encontrado por carabineros. Ella subió al asiento del copiloto, me dio las gracias y se puso el cinturón de seguridad. En ese momento pensé que me había resultado la estrategia de hacerme el lindo. Hacerme el lindo sería uno de los indicios para estimar que hubo la intención de un abuso sexual, algo que aún no está comprobado. En el puente 6,5 me salí de la ruta, desviándome por camino El Aromo, sin preguntarle a Daniela, porque yo tenía el control del vehículo. Cuando ella se dio cuenta que me salí de la ruta, se asustó y me miró con susto. Cambió su mirada hacia mí como diciendo, ¿qué estáis haciendo? ¿Para dónde vamos? ¿Por qué nos desviamos? Al momento de desviarse del camino, Daniela trata de huir, trata de arrancar, trata de defenderse y él la hiere con un cuchillo que utilizaba normalmente para trabajar cortando frutas en su lugar de trabajo. Cuando Morales deja el cuerpo en el bosque,
revisa la cartera de Daniela, roba 7.000 pesos. Tranquilamente limpia el auto y se va a su casa en Florida, un sitio del suceso que dejó evidencia, la primera, las huellas del auto. Tenía los neumáticos cambiados, según entiendo. Claro, existía una diferencia en marcas de los neumáticos que eran muy específicas. Gracias al trabajo científico de la OCAR y coordinado con el OS9 se logró vincular evidencia investigativa y también evidencia científica para poder hablar con el imputado y finalmente reconocer los hechos en presencia del fiscal a cargo de la investigación. Se pudo reconstruir el celular de la víctima que había sido destruido por Morales. Así, se georreferenció los últimos pasos de Daniela y se conoció el recorrido que hizo con su asesino. Esto, sumado a la evidencia que dejó la misma joven, una selfie y un mensaje por Instagram a su hermana. Me dice que un caballero se ofreció a traerla y yo le digo, ya cuídate, envíame tu ubicación en tiempo real y avísame cualquier cosa. Lo sacan en la noche, que se pudra la cárcel. Porque en el día... ¡Asqueroso! ¡Ah, en serio lo están sacando! José Morales fue detenido por carabineros el 20 de julio. Tras mentir en su primera declaración, terminó confesando el crimen de Daniela. Fue formalizado por femicidio y está en prisión preventiva. Gendarmería pidió su traslado a la cárcel de Rancagua porque fue agredido por otros internos en el penal de Concepción. Que no cabe duda que su libertad constituye un peligro para la sociedad. No es posible que una persona, después de haber cometido un crimen tan horrendo en las condiciones que ocurrió pueda salir libre. O sea, es un potencial peligro para cualquiera de nosotros. En algunos días más se decidirá si se amplía el plazo de investigación. Hay diligencias pendientes y la Fiscalía está revisando si hay algún agravante para sumar más cargos en contra del imputado. Como siempre, la Fiscalía buscaría la máxima pena. Así es. Sí, la máxima pena que corresponde para este sujeto, dado precisamente la forma de comisión del delito. Las empresas afirman que están trabajando en el aumento de la frecuencia de los buses. Ellos no son culpables de la muerte de Daniela, pero sí, este hecho debe marcar un precedente, que es la falta de locomoción en sectores rurales. Aumentar la frecuencia implica aumentar la flota y hemos estado en ese proceso el último tiempo. Nos hemos sentado a conversar y ver de qué forma podemos encontrar alternativas de subsidio o de algunas herramientas que tenga el Estado para poder apoyar estas frecuencias los fines de semana, que es donde tenemos todos más problemas. Daniela no es la única joven asesinada en la zona. En lo que va del año ya son 4 las mujeres ultimadas por femicidio y también 4 las que permanecen desaparecidas en la región del Biobío. Ese día hacía frío. Ella estaba muy arropada, de la cabeza a los pies, para que venga alguien a decirle que se veía linda y que porque estaba delgadita le llamó la atención. Y ahí podemos ver que no es el hecho de la ropa el que hace que un hombre tenga malas intenciones contigo. Es simplemente que el hombre es malo. El hombre tiene una mente retorcida y lo pudimos ver enfocado en este caso. A pesar de la confesión, la Fiscalía necesita reunir todas las pruebas posibles para lograr que José Morales pague por el delito que cometió. La justicia determinará la pena que, altamente probable, castiga al imputado. Nada ni nadie le devolverá la vida a Daniela ni la sonrisa a su mamá. Pero por lo menos habrá un consuelo. El asesino de su querida hija no estará libre por las calles de la región del Biobío como esa tarde de julio pasado.